Buenos días a todos. Realmente no estaba muy preparado, yo no traje ningún vídeo. He estado un poco complicado en estos últimos tiempos. Yo he querido cumplir con Eugenio, buen amigo, y con otras personalidades que están aquí. Realmente él lo ha dicho todo. Me ha dejado poco que decir. Yo voy a hablar de, por ejemplo, cómo se me ocurrió a mí el planchaje de la primera emisión de Antillas España. Le voy a mostrar, estos son los libros que he hecho: la historia postal de Cuba, el periodo colonial, de la primera emisión hasta el año 69, luego los Alfonsos. No he traído el de intervención norteamericana porque no tenía ninguno disponible en casa, y por último un álbum un catálogo muy especializado de toda la historia postal de Cuba, que tiene desde los autores de los sellos, las personalidades que están inscritas, los falsos, estudios de planchaje, bueno, todo lo que se pueda, creo, a mi juicio, saber sobre los sellos de Cuba, están aquí. Bien, ¿cómo se me ocurre a mí empezar con estos trabajos? Vivía yo en Cuba entonces, y en los años 70, bueno, ya conocía a José Luis Guerra Aguiar de los años 60 y tantos. Él era el director del Museo Postal, que se fundó en 1964. Y desde entonces, la afinidad entre él y mía y con él era precisamente por la filatelia. En 1967 él me dio la oportunidad, él era el que dirigía las emisiones postales, de diseñar los primeros sellos que hice yo para Cuba. Fue en 1967 una serie espacial donde creé por primera vez un formato especial de 8 sellos, que hasta ese momento no se habían hecho. A partir de ahí, yo seguí diseñando sellos, no solo para Cuba, sino para 8 países más. En total tengo unos 900 sellos, todos diseñados, dibujados a mano, sin utilización de ningún tipo de equipo electrónico. En Cuba no lo había, había que dibujar. Bien, entonces, en los años 70, Guerra hizo una historia postal de Cuba y hizo algunos cuadernos especiales sobre filatelia cubana. Y cuando él quiso que yo le maquetara sus libros, me dio recortados para que yo dibujara cada una de las variedades del supuesto planchaje que él tenía hecho. Él tenía una hoja y la había recortado todo en bloquecitos y así. Inclusive la plancha número 2 no la conocía él, no existía. Yo la descubrí en la empresa comercial filatélica de entonces, que se llamaba Copperfield. La quise adquirir, pero se la enseñaron a él y él la nacionalizó para el museo. O sea que me quedé sin aquella hoja. Y la cortó también. Error garrafal, porque era una pieza única. Bien, y entonces en la maquetación que yo le iba haciendo, yo tenía que dibujar cada uno de los defectos que tenía cada uno de esos clichés. Hay que tener en cuenta que cada hoja tenía 170 sellos diferentes, 17 por 10. Hubo 3 moldes diferentes. El primero, el normal, en donde hay incluido 14 errores Corfos. Corfo es una E convertida en F por error de los tipos de imprenta. Estamos remitiendo a 1855. Y luego hay una segunda plancha, que es un movimiento por desarme. Fíjate que ahorita que todos los sellos eran independientes, cogidos con un cordón, impresos en una máquina muy provisional de aquella época, y se movieron. Al colocarlo, lo colocaron en posición diferente. En esa posición hay 2 sellos Corfos que cambian entre sí en posición accidentalmente, no adrede, porque por supuesto en aquella época no sabía ni que habían los Corfos. Pero fueron 40 sellos que se movieron. Luego, unos años más tarde, allá por el 1857 aproximadamente, muchos sellos que se habían ido rompiendo, como la posición, por ejemplo, 3-4, la posición 17-3, cosas así, tenían defectos. Uno es la nariz de Pinocho, el otro la esquinita esa que se va poniendo blanca, y sello que tiene la esquina blanca, y fueron sustituidos por unos sellos perfectamente hechos. Esos sellos perfectos fueron colocados quitando los sellos que se deterioraron, en total creo que un número de 14 o algo así. Se hicieron, y esos se diferencian de los otros en que el cliché es muy perfecto, porque los anteriores
la segunda bolita de la izquierda a la derecha le falta y en ese está completo. O sea que se puede hacer. Si tienes en cuenta que esos 3 planchas son 510 sellos diferentes. Si le agregamos a eso que luego hubo una limpieza con ácido de las planchas porque estaban muy llenas de tinta, eso lo convierte en una cuarta plancha porque todos los defectos tapados por las tintas aparecieron y florecieron una cantidad de efectos enormes. En total son 680 sellos. ¿Cómo saber, teniendo un sello en la mano, a qué plancha pertenece y en qué posición está? Eso parecía un trabajo de magia, ¿no? ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, pues yo, mientras iba haciendo los dibujos, porque gracias a eso es que se me ocurre, de cada uno de los defectos, veo que coincidían algunos en una posición, otros en otra, y se me ocurrió dividir el sello en 4 secciones por arriba, por abajo, y 3 en total, desde la A, en A, B, C, D, así, le fui dando los defectos. Entonces, cuando quieres saber dónde va un sello, sencillamente tienes que coger y decir, bueno, esto tiene un defecto en el pedacito de la C, pero además tiene otro defectico en la H. Y entonces tú vas a una relación que yo tengo hecha, Eugenio se lo va a enseñar ahí, y entonces tú dices, el CH, pues lo busco en la columna CH. Cuando llegas a la columna CH, te dice, eso va en la posición número tal. Y entonces está el dibujo hecho para que sepa. Y de esa manera se puede planchar 4 planchas diferentes del mismo sello, partiendo de la observación del defecto que tiene cada uno. Eso es yo creo que es un trabajo el más importante que he podido realizar yo, porque que den a ti, ¿dónde va este sello? En 140, tú puedes decir, va aquí. Eso se puede aplicar para los sellos de España, nadie lo ha hecho. En el caso de Cuba sería más complicado que el de España, porque en España no sé cuántas planchas hay, pero en Cuba había 4 para una misma emisión. Pero es que también existe en el real verde, también lo hice, y también existe en el real naranja, y también lo hice, en el 2 reales naranja. O sea que hice todo ese trabajo, está en este libro, y ya Eugenio se lo ha enseñado, es complicado. Estas son las tablas. Por ejemplo, cuando coges un sello y dice, está en la posición 616, vienes aquí y lo miras. O sea, cogiendo un sello, saben qué posición va en cualquiera de las 4 planchas, ya sea hecho en ácido. Así. Me parece que es un trabajo relativamente importante. Bueno, también para hablar del de República, en este catálogo de República están hechos las biografías de los personajes que aparecen en los sellos de Cuba. Está hecho estudio de todas las pruebas, las muestras, las variedades, los errores. Creo que no queda nada sin estudiar ahí en los sellos de Cuba. Ese ha sido mi trabajo, aparte de trabajar en Edifil durante 20 años. En Museo Postal solamente colaboré y diseñar sellos toda mi vida. Eso es todo.